Presidenta de la Comisión Ampetra señala que de cerca de 4.000 casos de violencia, 700 corresponden a violencia sexual contra niños y adolescentes, de los cuales apenas el 30% tuvieron sentencia. Se cumplen 2 años del terremoto que devastó a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 16 de abril de 2018, amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos sintonizan por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la revisión de la información que ha marcado esta jornada. El presidente Lenín Moreno manifestó que no cederá ante la violencia y delincuencia organizada y dio un plazo a alias Guacho para que se entregue a la justicia. Durante su visita a la ciudad de Manta, el presidente Lenín Moreno señaló que no dará un solo paso atrás ante la violencia y delincuencia organizada que pretende meterse en nuestra patria. Posteriormente entregó 75 viviendas que se levantan en la urbanización municipal Seibo Renacer de Manta como solución habitacional definitiva para familias desplazadas por el terremoto del 16 de abril de hace 2 años. Juntos por Ti sembró la semilla de solidaridad y esperanza que cosechamos con el plan Toda una Vida, que tiene como misión construir comunidades libres de violencia. A este lugar en el que se cristalizan los sueños de cientos de ciudadanos que han sabido levantarse con fuerza, tesón y esperanza. Los habitantes de esta ciudad sostienen que ahora tienen una nueva oportunidad. El terremoto marcó nuestras vidas y con estas pocas palabras sienta mi gratitud y de todos nosotros le damos las gracias. El primer mandatario señaló que la casa es el primer deseo de una familia, por eso se ha dado prioridad a los proyectos de vivienda. Aquí, casualmente aquí entregamos la primera casa. Aquí nació el proyecto y plan de gobierno de atención a todos, toda una vida, porque esa es la acción responsable de una sociedad y de un gobierno, recalco, responsables, con las primeras casas que entregamos a personas con discapacidad severa y sus familias afectadas por el terremoto. Las familias que habitarán Seibo Renacer aseguran que es un nuevo empezar. Clever Aranda, TVL Noticias. Y más adelante estaremos ampliando la información a propósito de los 2 años del terremoto que afectó a nuestro país. Mientras tanto, les contamos que cancilleres de Ecuador y Colombia y ministros de defensa de ambos países concuerdan en apoyar a la Cruz Roja Internacional para brindar las facilidades a fin de lograr la repatriación de los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio. Así es que tal, buenas tardes. Pasado el mediodía se reunieron aquí en el Palacio de Carondelet los ministros de defensa tanto de Ecuador como de Colombia y también los cancilleres de ambos países. La cita tardó por lo menos 4 horas y 30 minutos. A su salida se pronunció en primer lugar el ministro de Defensa Patricio Zambrano. Aquí hizo referencia a la reunión. Hemos dispuesto a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que en el marco de la Combifron, conjuntamente con Fuerzas Armadas y Policía Nacional Colombiana, realicen todos los protocolos necesarios para el trabajo coordinado y para que puedan capturar a los delincuentes que se encuentran en esta zona. Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, señaló que desde este martes se reunirá en Quito la Comisión Binacional de Frontera. Allí se analizará la situación precisamente en el límite fronterizo entre Colombia y Ecuador. Hemos acordado pleno respaldo, como lo ha dicho el ministro Zambrano, a la gestión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hemos visto el comunicado que ha expedido el CICR para la facilitación de la recuperación de los cuerpos de los 3 ciudadanos ecuatorianos, derecho inalienable de sus familiares. Es por eso que nos dirá el CICR cuándo y dónde tiene las coordenadas de localización
de esos cuerpos. Entre tanto que la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, informó que este día viernes viajará a la Organización de Estados Americanos, a Washington. Allí entregarán toda la situación, los hechos de violencia que se registran en la frontera norte. Se ha pedido que se convoque a un consejo permanente de la Organización de Estados Americanos este viernes en Washington para informar a todos los países del hemisferio la situación de nuestra frontera, pero también hacer un llamado a la corresponsabilidad, porque el crimen transnacional, porque el narcotráfico es una responsabilidad mundial. Sin entregar mayores detalles, el ministro de Defensa de nuestro país, Patricio Zambrano, hizo referencia a un supuesto comunicado atribuido al Frente Oliver Sinistierra, en donde se hablaría de una supuesta negociación, esta negociación que estaría estancada para la repatriación de los cuerpos de los compañeros periodistas de Diario El Comercio asesinados la semana pasada. Veamos parte de las declaraciones de Patricio Zambrano. Apuntalaremos todo el trabajo que haga la Cruz Roja Internacional para recuperar los cadáveres de nuestros compatriotas. Está trabajando Cruz Roja Internacional, nosotros no queremos interferir en su trabajo, tengan la seguridad que Cruz Roja ha emitido un boletín, el mismo que nosotros seguimos y vamos a mantener el apoyo de los dos países a la Cruz Roja Internacional. Esta cita en donde no participó el presidente de la República, Lenín Moreno, pues cumple actividades en la provincia de Manabí. Hasta aquí este informe, buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte desde el Palacio de Carondelet. Ahora les contamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja reiteró su predisposición para facilitar una operación humanitaria de recuperación de los restos mortales de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio y que fueron asesinados. Un comunicado del grupo disidente vinculado a alias Guacho, que trascendió en medios colombianos, señalaría que este suspende de forma unilateral cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos, bajo el argumento que no habría garantías para el desplazamiento de sus unidades. Al respecto, la Cruz Roja dice en su comunicado que ha tomado nota de la posición del Frente Oliver Sinisterra, manifestada en un comunicado hecho público este lunes 16 de abril, pero permanece atento a una posible evolución de esta situación. Nuestro interés exclusivo sigue siendo contribuir a aliviar el sufrimiento de las familias, dijo Philip Guinant, jefe de la delegación regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, que cubre Perú, Bolivia y Ecuador. Este domingo en la Catedral Metropolitana de Quito, decenas de personas se dieron cita en memoria de los 3 trabajadores de Diario El Comercio secuestrados y asesinados por grupos narcodelictivos. En Guayaquil también se celebró una Eucaristía en memoria de los comunicadores. Resignación y consuelo a sus corazones hoy abatidos por una irreparable pérdida es lo que piden al Creador amigos, familiares y colegas de Paul, Javier y Efraín a través de la oración. Francisco Herrera considera que es el mayor golpe que ha recibido el periodismo ecuatoriano en su historia. Lo grave de todo esto es que no estábamos preparados. A todos nos toma por sorpresa por el hecho de que esta es una situación o un conflicto al menos que lo habíamos visto de lejos. Para nosotros era de la frontera para allá. El coronel en retiro y miembro del Consejo de Participación Ciudadana, Luis Hernández, señala que Ecuador debe proteger su territorio ante la grave amenaza que significan los grupos narcodelictivos que operan en la zona. Nosotros tenemos que volver a ser una isla de paz y tenemos que trabajar para eso todos los ecuatorianos, porque no puede ser nunca que estos narcocriminales prosperen en sus barbáricas intenciones. Para Francisco Herrera, el legado de valentía del equipo periodístico debe ser un ejemplo que todos debemos seguir. Lo que habrá que tomar es las debidas precauciones, previsiones y hacer conciencia ante la gente que lo que nosotros hacemos es nuestro trabajo, es esto lo que nos toca hacer para llevar la información a la gente, aún con ese riesgo, aún con esa dificultad, pero tienes que hacerlo. Todos aseguran que el tiempo sanará las heridas, pero el luto será eterno. Clever Aranda, TVL Noticias.
La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea retomó el análisis de la situación en la frontera norte con Colombia. Miembros del Comité de Seguridad Ciudadana presentaron sus recomendaciones. Desde su experiencia en la vida militar, el general en servicio pasivo Paco Moncayo hizo duras críticas al manejo de la política en seguridad del país. Los negocios lícitos y hacen la vista gorda a los grupos armados. La pobre presencia del Estado y ausencia por décadas en algunas causas del vecino país es una de las causas para que desborde hacia el Ecuador. El general dio detalles que a su criterio preocupan, pues aseguró que no solo hay que pensar en resguardar la frontera. Porque el enemigo no está en la frontera norte, el enemigo está en muchas otras partes en el país. A la comisión también acudió el general en servicio pasivo Euclides Mantilla, quien sugirió que para atacar a este mal llamado narcotráfico, primero se debe conocer y analizar la influencia de los carteles mexicanos en Ecuador. Allí planteó varias recomendaciones. Estos delincuentes narcotraficantes recuperan las propiedades que les incautan. Eso debería tomarse en cuenta. La movilidad humana es otro eje a discutir, señaló el general en servicio pasivo Fabián Varela, del Comité de Seguridad. Porque ahora las migraciones incontroladas constituyen también una de las serias amenazas de los países. Tras estas exposiciones, la asambleísta Ana Belén Marín puso en debate los controles de las fumigaciones en estas zonas. Esto lo que ha provocado es que se tenga un incremento que no se esperaba, pero si alguien se retiró de ese espacio, alguien más lo iba a cubrir. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿ustedes qué recomendarían hacer en estas 50, 60 hectáreas? La mesa legislativa prevé en los próximos días solicitar la presencia de los ministros del Interior, de Defensa y Cancillería. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y hoy en nuestro segmento de entrevistas nos acompaña ya la asambleísta Ana Belén Marín. Ana Belén Marín, asambleísta por la provincia de Cotopaxi por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Asambleísta Marín, bienvenida a Televisión Legislativa. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos quienes nos pueden mirar a través de TV Legislativa. Asambleísta, bueno, conocemos, y esto vino desde algunas semanas atrás, que la Comisión de Relaciones Internacionales se mantiene en sesión permanente. Hoy sesionaron, justamente recibieron allí varios criterios a propósito de lo que se analiza en este momento, la situación en la zona de frontera. ¿Cuáles son estos criterios que recibieron durante esta jornada? Bueno, primero es importante aclarar a la ciudadanía que la Comisión de Relaciones Internacionales se mantiene en reunión permanente por pedido del CAL, ya que, por supuesto, esta iniciativa ha sido fundamental para mantenernos en reuniones todos los días que sean necesarios, pero también convocando a los ministros involucrados para que puedan informarnos lo que viene sucediendo. Es decir, el día de hoy han participado los diferentes generales, que son parte del Comité Externo Asesor del Presidente de la República, y que, bajo su punto de vista, han venido a mencionar cuáles han sido las acciones, pero sobre todo las recomendaciones que no solo al presidente, sino que inclusive a nosotros nos podrían recomendar. Una de ellas, por ejemplo, hacer algunas propuestas de reforma, ya se ha mencionado en la Ley de Seguridad Orgánica Pública del Estado, también en la Ley de Movilidad Humana, en las diferentes leyes que van vinculadas a la realidad de nuestra frontera. Esa es una de las principales propuestas. La segunda también, que nos han mencionado, que es necesario revisar todas las políticas, si existen realmente las políticas, si existen los documentos, los planes nacionales de frontera, que no puede existir un plan nacional de frontera temporal, sino que debe ser permanente, que tenemos que ser activos y no reaccionar al momento que algo suceda. Así que este es el segundo momento que considero que es absolutamente importante. Y el tercero, para nosotros, el conocer con certeza
cuáles han sido de manera permanente también los incrementos de los cultivos ilícitos que se encuentran en la zona de frontera, principalmente en la zona de Tumaco y Putumayo. Esto lo que ha provocado, por supuesto, es una preocupación adicional, ya que en los últimos años ha habido un incremento excesivo, cerca del 30% del incremento de estos cultivos, y que lo que se ha pasado simultáneamente es que en el momento que se pretende hacer la desvinculación de las FARC a través de la firma de paz, ahí existen los disidentes, y los disidentes cuáles son, que no están de acuerdo, por supuesto son los que permanecen en el territorio haciendo uso de las zonas fronterizas para poder hacer el traslado de la droga. Pero esto también lo que ha provocado es que este traslado obviamente requiere de coparticipación de algunos actores. No pueden ellos solos decir aquí vamos a ingresar o poder transitar la droga. Han venido inclusive tomando a gente de la misma zona para que puedan ser quienes entreguen, por ejemplo, los precursores para el procesamiento de la droga, para y un sinnúmero todo este proceso de facilitadores logísticos, diría yo, para estos procesos que lamentablemente han cobrado vida. Y para nosotros como legisladores, como madre, también me siento muy afligida por lo sucedido, que 3 seres humanos han perdido su vida. Estos 3 seres humanos no pueden quedar en impunidad y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Pero recordar que el punto o el objetivo por la coyuntura actual puede ser, sí, Huacho, pero ese no es el objetivo final. Hay mucho más allá detrás de esta figura. Asambleísta, a propósito de estos elementos que usted cita, vamos desmenuzando brevemente estos temas. Previo a hablar sobre lo que han sido recomendaciones en cuanto a reformas legales, ¿qué criterios pudieron ustedes escuchar de pronto de estos expertos en materia de seguridad que forman parte de este comité asesor del presidente de la República en lo que tiene que ver con las acciones y las gestiones que ahora mismo se deben emprender para lograr, por ejemplo, la repatriación de los cuerpos? Porque finalmente, sí, la semana anterior escuchamos esta noticia que no la queríamos oír, a pesar de que ya noticias previas daban cuenta de este escenario, pero de aquí en más ahora la discusión se centra en lograr la repatriación de los cadáveres. Bueno, recordar que el tema de la repatriación se ha visto una necesidad de tener un tercer vínculo con actores internacionales como es la Cruz Roja. Pero realmente con mucha preocupación y desánimo vemos que existe nuevamente un nuevo comunicado por parte de las FARC en la cual ellos dicen que no tienen las garantías para poder hacer la repatriación, y más bien hacemos ahí un exhorto para que podamos por lo menos, y digo por lo menos, tener a los cuerpos que han tomado una preocupación adicional para nosotros los ecuatorianos. Entonces, este tercer enfoque o tercer eje, más bien lo llamaría, que tiene que participar en la repatriación, están con toda la predisposición, han hecho publicaciones a través de las redes sociales, pero aquí lo que se requiere es la participación y la voluntad de negociación entre las dos instancias que nosotros ya hemos delegado, por decirlo así, a que participe la Cruz Roja, pero también tiene que haber los actores, que en este caso son los disidentes, para que se pongan de acuerdo y poder repatriar los cuerpos. Pero esa preocupación está latente mientras no tengamos una confirmación real de que están dispuestos a entregarlos. Para esto también será importante escuchar en los próximos días los criterios por parte de las autoridades que ustedes seguramente convocarán. Definitivamente que sí, y aquí hay que recalcar algo adicional. Nosotros, cuando mencionamos, y he sido yo muy enfática, es que nosotros no necesitamos exclusivamente en la zona de frontera tener a policías y militares, que es absolutamente necesario, que son nuestra fuerza, que son quienes entregan su vida por nosotros, pero también lo que se requiere es un trabajo articulado. Necesitamos que el Estado completo en su conjunto esté en la zona de frontera, pero no solo de manera permanente, no solamente de manera temporal, sino con un plan estratégico adecuado de manera permanente, que permita, por ejemplo, a la ciudadanía tener alternativas productivas, alternativas de empleo. Si hay problemas de minería ilegal, si hay problemas de contaminación de ríos, si hay problema de la palma africana, ¿qué alternativas le está dando el gobierno? Es decir, si nosotros como Estado, y digo nosotros por ser parte de este proceso importante, es que demos las facilidades estructurales, operativas y dinámicas en el territorio para que la misma gente pueda tener de primera mano acceso a la vivienda, acceso al empleo, a la producción. Esto es lo que permitirá que una estructura real
pueda aterrizar en un territorio que tanta falta le está haciendo y que pueda tomar esa gran decisión. Si en este momento no hay una alternativa, yo me voy por lo más fácil, o digamos, la gente lo que ha hecho, irse por lo más fácil, ir a cosechar droga, hacer como digo, apoyo logístico para ese tipo de actividades, y eso es lo que ha perjudicado, que inclusive nuestros propios compatriotas han servido de apoyo logístico. Esto hay que parar, pero la forma de parar es que el gobierno, el Estado, entregue una propuesta real, y por eso nosotros convocaremos. En lo personal yo he pedido que participe el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y los ministerios que sean necesarios y que estén generando la política social para que podamos potenciar este tipo de afectaciones en la zona de frontera. Ahí justamente abordamos lo que tiene que ver y con lo que usted citaba en torno a las políticas y planes desde el gobierno nacional en torno a lo que se debe implementar en la zona de frontera. Ahora, en lo que tiene que ver con las reformas legales, asambleísta, las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Vimos una propuesta formal que fue presentada el pasado viernes por parte del bloque de legisladores de Alianza País, y sobre eso también escucharon criterios el día de hoy. ¿Cuáles son allí las principales preocupaciones, observaciones que desde ya se empiezan a sentir en torno a esta normativa vigente? Mire, como tres ejes importantes, yo lo diría de esa manera. El primero es que se requiere una secretaría técnica para que pueda, digamos, administrar de manera adecuada la logística, los tiempos, la información, y que sea la persona visible. Este comité de seguridad que nosotros lo hemos propuesto significa que no queremos primero que se burocratice, lo que queremos es que las instancias que existen, los ministerios que existen, formen parte de este comité, que por ejemplo el ministro de Defensa sea quien lo esté liderando, pero que además esté conformado por un secretario técnico experto en la rama y que pueda, como digo, unificar todos los temas y que no pase lo que en ciertos momentos vimos, que no veíamos con claridad quién era el principal actor o a quién teníamos que acudir, inclusive los medios de comunicación, a quién entrevistar, quién es el responsable político en operación, en seguimiento, y que también rinda cuentas de lo que viene haciendo. Es decir, una de las propuestas es generar esta comisión, esta comisión y que a la vez comité tenga este secretario técnico y específico y experto en todos esos temas. La segunda propuesta va encaminada a que actualmente en la ley consta de que los ministros, son 5 ministerios que tienen que acudir a la Comisión de Relaciones Internacionales y que de manera reservada entreguen información. Sin embargo, en este tiempo hemos evidenciado que mucha de la información, por no decir toda la información que se nos comenta al interno, pocos minutos o días después ya se evidencia en las redes sociales y a nivel público, es decir, no es tan reservado como nosotros aspiramos. Por eso, más bien lo que se pretende es poner un cierto grado de candados para que realmente tengamos esa efectividad y nosotros poder acceder a una información realmente reservada. Y en un tercer momento, cuando nosotros vemos esta necesidad de ir construyendo algo mucho más preventivo, es que este comité lo que haría a su vez es construir para proponer al COSEPE un plan real de frontera, pese a que existen, lo que se debería posiblemente es actualizarlo y, como digo, de manera permanente ponerlo en la práctica con todo su conjunto del Estado en el territorio. ¿Esta propuesta de reformas se tramitaría al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales o ustedes van a insistir para la creación de una comisión ocasional que se encargue exclusivamente del análisis de esta propuesta? Bueno, me parece que es necesario que en este momento se comprenda todo el procedimiento primero legislativo y que ha sido ingresada la propuesta por parte del bloque de Alianza País y que los insumos, los argumentos que hemos presentado ha sido más bien parte de un proceso de diálogo y del proceso interno como comisión que día a día, semana tras semana hemos visto la necesidad, pero también quiero recalcar algo antes de responder su pregunta, es que estas propuestas también, por supuesto, pueden venir desde el Ejecutivo y deberían venir también propuestas desde el Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. ¿Se podría condensar todo en una sola iniciativa? Definitivamente que sí, e inclusive esto nosotros lo incluimos en el exhorto que realizamos la semana anterior, indicando que los ministerios también, que son la rama competente, sean quienes propongan sus necesidades y nosotros poder articularlo y sacar un solo documento de acuerdo a las necesidades y a nuestra perspectiva también, que hemos sido los partícipes en las diferentes comisiones. Entonces creo que esto hay que ir delineando
trabajando para que la participación y coparticipación de los actores sea real y que esté plasmado en una ley que vaya a tener esta contundencia que necesitamos. Y estaremos atentos a la calificación a trámite ya de esta iniciativa. Asambleísta Marín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo quisiera comprometerla a usted para que nos acompañe en una siguiente emisión y poder abordar un tema puntual que tiene que ver con una iniciativa que usted presentó en materia de gestión de riesgos. Así es, bueno, rápidamente quisiera mencionarles, hoy 16 de abril lamentablemente también recordamos 2 años del terrible terremoto que tuvimos tanto en Manabí como en Esmeraldas, e iniciativa de ello y también por ser de la provincia de Cotopaxi, por haber atravesado los procesos eruptivos tanto del volcán Cotopaxi como el Tungurahua. Con mi equipo de trabajo hemos construido una propuesta de ley de gestión de riesgos, la misma que ya ha sido calificada por el CAL, se encuentra en este momento en la Comisión de Relaciones Internacionales, nosotros como asambleístas a la espera de que la presidenta nos ponga en conocimiento, pero es importante que la ciudadanía conozca que existe esta iniciativa y que estamos a la espera para poder tratarlo porque es una necesidad nacional. Este requerimiento es una muestra de que nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando por la gente que más requiere, la gente que más necesita, y son ustedes principalmente nuestros amigos, nuestras amigas de Manabí y Esmeraldas y de las diferentes provincias del país, y esta es una forma de demostrarles con una propuesta de ley que necesitamos ser proactivos y no reactivos a los actos que sobre todo rebasan nuestras capacidades, como son las gestiones naturales que vienen afectando a nuestro país. Y sin duda tendremos oportunidad de ampliar aún más este tema. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, una linda tarde. La asambleísta Ana Belén Marín, asambleísta por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. La creación de un Consejo de Seguridad Pública y del Estado que recomienda al presidente de la República medidas de prevención en casos de amenazas a los habitantes es una de las propuestas que contempla el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de iniciativa de legisladores del bloque del movimiento Alianza País y aliados. Este documento deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y tramitado al interior de una comisión. Se trata de una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado de iniciativa del bloque de Alianza País y aliados. El proyecto contiene 24 artículos y su objetivo es regular la seguridad integral de todos los habitantes del Ecuador, garantizando la seguridad del Estado democrático de derechos y justicia social, el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir. Asimismo, el documento establece que para la garantía de la seguridad pública se promueva cooperación nacional e internacional en materia judicial, militar, económica o humanitaria frente a casos de amenazas y manifestaciones de crimen organizado transnacional. Crea también el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que estaría conformado por el presidente de la República, el vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general del Estado, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los ministros de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía. Dicho consejo tendrá como atribuciones conocer y aprobar el Plan Nacional de Seguridad Integral, recomendar al presidente sobre políticas y estrategias de Estado en materia de seguridad pública, recomendar al presidente sobre medidas de prevención en casos de acontecimientos graves, amenazas o riesgos que afecten a los habitantes. Por otra parte, contempla también un sistema nacional de inteligencia. Este estará conformado por un conjunto de organismos de inteligencia independientes entre sí, que de manera coordinada y articulada ejecutarán actividades específicas de inteligencia para asesorar y proporcionar de manera estratégica los niveles de conducción de política de Estado con el fin de garantizar la seguridad pública. El documento deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL para en lo posterior ser tramitado por una comisión legislativa permanente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y esta tarde se reunió el Consejo de Administración Legislativa CAL. Sus miembros calificaron 5 proyectos de ley que deberán ser tramitados en las diferentes comisiones especializadas permanentes. Tenemos el reporte con nuestra compañera Lorena Espinosa. Adelante, Lorena.
Gracias, buenas tardes. Por más de 2 horas se reunió el Consejo de Administración Legislativa CAL y calificó 5 proyectos de ley que deberán ser tramitados al interior de las diferentes comisiones legislativas. Ya me acompaña el asambleísta Patricio Donoso. Asambleísta, cuéntenos cuáles son los proyectos que calificaron y en qué consisten. Básicamente 2 de orden agropecuario. El uno, una reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario. Otra con respecto al banano, barraganete y otros productos del campo. También se aprobó el remitir a la Comisión de Justicia ciertas reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, referente al cuidado de niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. Con respecto a la ley del cáncer, como es una iniciativa popular o ciudadana, no le corresponde al CAL el calificar, por tanto no lo hizo. Lo quiso remitir a la Comisión de Salud para que incorporen, si creen del caso, con el plazo que la ley establece, al ser iniciativa ciudadana, lo que creyeran conveniente. Y se aprobó algún otro artículo pequeño referente al Código Integral Penal y a la seguridad. Este proyecto de iniciativa ciudadana serviría entonces como insumo al proyecto de Código de la Salud que se lo tramita a la Comisión. ¿Iría entonces dentro del informe para segundo debate que ya lo alista la mesa legislativa? Tienen que revisarlo y ver si algo podría tener valor, porque de hecho es una ley no muy buena que pondría en peligro a Solca. Siendo así, el CAL no lo calificó. Lo que hizo es, de acuerdo a la ley, ya que es de iniciativa ciudadana, remitir a la Comisión de Salud, que son quienes saben de la temática. Nos contaba también de una propuesta para que se esclarezca sobre los bienes que existían en una capilla que había aquí en la Asamblea Nacional. Así es, en el año 2015 yo vine acá con el expresidente Sixto Durán Ballén, quien cuando legislador en el año 2002 instrumentó una capilla ecuménica. Sin embargo, se produjo un incendio y se perdieron muchas obras de arte de gran valor en aquella instancia. No se quemaron, según tenemos entendido, pero han desaparecido, y hoy Luis Fernando Torres ha pedido, con mi apoyo, de que se haga la investigación pertinente. Muchísimas gracias al asambleísta Patricio Donoso, quien nos ha explicado cuáles son los temas que trató en esta reunión el Consejo de Administración Legislativa. Hasta aquí el informe, buenas noches. Gracias, Lorena, por tu reporte. Y aquí en el Palacio Legislativo, desde las 18 horas, se desarrolla una reunión convocada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, con los jefes de las distintas bancadas legislativas. Ricardo Bravo sigue este tema y nos tiene un informe. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, desde las 18 horas, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, mantiene una reunión con los jefes de las distintas bancadas legislativas. Trascendió que el tema de análisis es la agenda legislativa de cara a este año, al 2018. Entre los temas a discusión se encuentran reformas a las actuales normativas vigentes, así también los temas relacionados con producción, justicia y educación. Nosotros nos mantendremos a la expectativa de esta cita que se cumple a puerta cerrada y les tendremos todos los detalles en nuestras siguientes emisiones. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Ayukuna amiga chihuachi yukuchi ya mi kasna kaichishi wije kuna wan kikimpa guasimban chayamukunchi kichwa shimipi mashi belki Sánchez ayichishi wije kuna wan kaipi kayarinchi presidente Manaví Lenín Moreno yakta pushak apuruna imami kunan kaipunja imaka kasna kai Manaví marca imaman chayashpa ayukunawan yaktayukunawan rimanakushka ishkiwata alpachuchuypi yakitukushka ayukuna imawanmi imashina yanapaykuna pakta kushkata kaipika riksirishpa rimanakushpa shinallati kasna astawan yanapaykuna ñawpakman katingami nishpa kaipi kunanpunja imaka rimanakurka. Informe reunión cancilleres Carondelet. Shinallati kay Colombia llaqta, Ecuador llaqta manta kasna hatun apu pushakuna imami kunan kay punja imaka rimanakuyta katishkakuna. Kaypika imashina yakashna kay Cruz Roja Internacional hatun tandanakuy. Yanapaykuna paktanamanta kasnami kaypi kasna yakitukushka ayllukuna imata paykunapak aychakuna imata kayman apamunkapak chaytami rimanakurkanchik nishpami willachishkakuna. Cruz Roja, shinallati kay Comité Internacional de Cruz Roja hatun tandanakuy pillanka runakuna ima kanishkami
ñukunchika kasna kay punllakunaka rimanakukunchikmi kay hatun ayllukuna kay el comercio hatun willachikpi llank'aq runakuna wañushka paykunapak aycha imata kasna ñukunchik llaqtaman tigrachinapak shinapash kunan punlla imaka chimpapuraq runakuna imaka mana kasna kacharisha nishkakunachu nin rimanakushpa katishunmi shamuk punllakuna kasna alli kay hatun yanapaykunata chayachinkapak nishpami willachishkakuna. Comisión Relaciones Internacionales kay mingarishka pillanka kapukuna ima pishkunan kay punlla imaka kay mamayakta tananaku yukupi rimanakushpa katikunkunami kaypimi kasna kay hatun llakikuna imata chimpapuranapak kamachikuna mushukyachina utsurinmi nishpa kaypi riksichishkakuna shinallatik astawan kay shamuq punllakuna imami ñukunchik ima kamachikuna mushukyachina mutsurin chayta ñukunchik riksichishun rimashun nishpami willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. ...16 de abril, 2 años del terremoto en Ecuador. Y sí, este 16 de abril se recuerdan 2 años del devastador terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que azotó al país. Este hecho dejó como saldo más de 670 fallecidos, miles de afectados y cuantiosas pérdidas materiales. En el siguiente reportaje haremos un recuento de lo ocurrido. Estas imágenes es la muestra de que el Ecuador enfrentó uno de los hechos más dolorosos registrados en la región. Fueron 75 segundos que cambiaron la vida del país. ¿Cómo olvidar la noche del 16 de abril de 2016, cuando un terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió al Ecuador, afectando particularmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas? Las historias vividas por los manabitas y esmeraldeños son muchas, como Rafael Quijije, docente de profesión y que hoy en día se desempeña como asambleísta por Manabí. Él aún recuerda lo ocurrido. Perder a uno de sus seres amados, y más que todo la única hija que yo tuve en el matrimonio, fue lo más doloroso para mí. A este hecho se sumó organismos internacionales de apoyo permanente de rescatistas como Venezuela. Fue el primer país en solidarizarse, pues envió alimentos no perecibles del Grupo Humanitario Simón Bolívar, especializado en rescates en emergencias médicas. México envió víveres y rescatistas a territorio ecuatoriano. El Salvador con un equipo de bomberos. El gobierno de Bolivia envió un avión Hércules con agua, alimentos, medicamentos y personal especializado en rescate para ayudar a los afectados por el sismo. Entre lágrimas, los rescatistas que salvaron a muchos y que no pudieron ayudar a otros, prestaron todo su contingente para rescatar a quienes aún estaban bajo escombros. En mi vida de bombero había visto tantas cosas así, tanto cadáver. Un impacto psicológico para hasta nosotros mismos que estamos preparados para este tipo de situaciones. Yo creo que ningún ser humano está listo para ver tantas muertes. A 2 años del devastador terremoto se lamentó la muerte de 670 personas, miles de afectados y millonarias pérdidas materiales. Según información del Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica Nacional, hasta el momento se han registrado un total de 4.535 réplicas desde el sismo del 16 de abril. La zona denominada cero es monitoreada permanentemente. Los ecuatorianos no olvidaremos el 16 de abril de 2016, una fecha que trae a la reflexión de la solidaridad y el apoyo permanente de todos, una región completamente unida a esta causa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y tras el terremoto, desde la Asamblea Nacional se discutieron varias propuestas en favor de las poblaciones más afectadas. En el siguiente reportaje les presentamos también detalles de las ayudas que se gestionaron para las provincias de Manabí y Esmeraldas. Una de las acciones emprendidas por la Asamblea Nacional tras el terremoto fue la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana calificada de urgente en materia económica para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esta propuesta entró en vigencia en junio de 2016. A través de la Ley para la Reactivación Económica se contemplaron varios aspectos.
Los ciudadanos bajo relación de dependencia que perciban una remuneración mensual entre $1,000 a $2,000 contribuyeron con el 3,33% de un día de sueldo por un mes, mientras que los que ganan $2,000 aportaron por 2 meses con un día de sueldo. El mismo porcentaje para quienes ganan $3,000 por un día de sueldo durante 3 meses. Mayor a $7,500 y menor a $12,000, los trabajadores contribuyeron con 6 días por 6 meses. Mayor a $12,000 y menor a $20,000, los trabajadores contribuyeron con un día de sueldo por 7 meses y así sucesivamente. Pero además, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, impulsó la campaña Ayudatón con la Reconstrucción, que permitió recolectar ayuda económica, víveres, ropa en buen estado y materiales de construcción. Que todo eso va a servir para la reconstrucción de una vivienda para una familia que en este momento nos necesita. A 2 años del terremoto, los esfuerzos continúan. Este 16 de abril se conmemora el Día de la Solidaridad Nacional, en reconocimiento al espíritu de ayuda que despertó en los ecuatorianos y en la comunidad internacional. En el documento, además, exhorta al Gobierno Nacional y a los GAD de las provincias afectadas para que atiendan las obras de recuperación de los servicios básicos, la reconstrucción y construcción de viviendas y la reactivación económica, agrícola y comercial. Mariela Logroño, TVL Noticias. La esencia de la ley. Y hoy en el segmento La esencia de la ley, nuestra compañera Mariela Logroño nos cuenta sobre los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto. Mariela también nos comparte historias de este hecho que conmocionó al país. Un equipo de TVL Noticias nos trasladamos hasta la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por el terremoto de abril del 2016. Hoy, en Esencia de la Ley, conoceremos los alcances de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de estas zonas. Historias y experiencias que compartimos con ustedes de un hecho que conmocionó al país entero. Llegar a la provincia de Manabí es recordar lo ocurrido en el 2016, cuando un terremoto de 7.8 en escala de Richter sacudió a este punto del país. Allí se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. En la actualidad, la ciudad de a poco se levanta, aunque aún podemos ver en la zona cero edificaciones destruidas y olvidadas. Para conocer cómo avanza la ayuda, conversamos con el teniente político Gustavo Pilco, quien sostiene que el gobierno en su momento sí prestó el contingente, pero que aún quedan muchas cosas por hacer. Fuente de trabajo que es lo que necesitamos después del terremoto para poder activar lo que es la economía de nuestro cantón Puerto Viejo y la provincia. Desde la función legislativa también existen iniciativas. Francisco Hidalgo, gestor de la Casa Legislativa de Manabí, nos cuenta que los espacios de diálogo se han fortalecido. Ahora la ciudadanía se mantiene alerta de lo que el Estado realiza en favor de esta zona del país. Porque ellos se sentían invisibilizados también. Si bien es cierto, teníamos a los asambleístas provinciales, pero no teníamos un nexo directo entre la ciudadanía y la asamblea. En la mencionada ley se estableció la creación de una Secretaría Técnica para la Reconstrucción que cumplió con 3 ejes: emergencia, reconstrucción y reactivación productiva. Según información de esta Secretaría de Estado, a través del Plan Yo Construyo, en vivienda hasta el 2017, fueron entregadas más de 3.000 viviendas, 1.122 en construcción, 800 por contratar y más de 18.000 viviendas reparadas. Manos Solidarias es el proyecto habitacional que emprendió el Gobierno Nacional tras el terremoto para apoyar a más de 300 familias que ahora residen en el sector del Guavito. Conversamos con varios vecinos y nos cuentan sus experiencias. Continuando con nuestro recorrido, llegamos hasta el Guavito. Allí nos recibieron 3 madres de familia: Karina Astudillo, Diana Saltos y Mercedes Macías, quienes aún recuerdan lo que significó en sus vidas el terremoto. Y tuve algunas pérdidas de familiares y hasta ahora no podemos superar el dolor de haberlos perdido a ellos. Eso nos afectó bastante porque había enfermedades. Murieron familiares, pero ya no quiero acordarme porque me pongo mal. Acompañamos a estas mujeres a conocer sus nuevas viviendas. Son sencillas pero acogedoras. Muchas de estas familias han optado incluso por emprender micronegocios como tiendas de abarrotes, sastrería, venta de suministros, entre otros, como una forma de sobrevivir. Así como Ángela Zambrano. Saliendo adelante, sí, porque por lo menos aquí me entretengo, así sea, vendiendo poquito, pero ahí.
El ambiente en Manos Solidarias es placentero, un sitio seguro para que las familias manavitas puedan empezar. Son más de 300 hogares que ahora son vecinos y que incluso se han convertido en personas muy cercanas y se apoyan de manera permanente. Siempre uno dice que los vecinos son como una familia y para que la ayuda del Estado muy buena. Me siento muy bien en este sector, feliz. Gracias a Dios, me siento bien. Para la reactivación económica fueron entregados $125 millones para pequeños productores y más de 30 millones en créditos. Mientras caminábamos por las calles de Puerto Viejo nos encontramos con un personaje muy especial. Se trata del timbalero de Manabí, 23 años entregando música y arte aquí en el Parque Central. Seguramente si usted escucha el nombre de Washington Vinuesa no le sonará a alguien conocido, pero si le preguntan por el timbalero del Parque Central de Puerto Viejo, inmediatamente llegará a su memoria el hombre que toca los timbales en el Vicente Amador Flor. Lo encontramos en la glorieta del parque. Estaba contento de imponer el sonido de su instrumento. Estaba con su caja amplificada, consola, micrófono y timbales. Nace por la necesidad que tenía esta persona y para que tengo en casa. Luego del terremoto le prohibieron que toque su música, pero él decidió que era el momento para alegrar a la gente manavita, a la que califica de valientes. La gente muchas decía de que no podía ser porque Puerto Viejo estaba de duelo. Yo le decía, ¿cómo puede estar de duelo Puerto Viejo? Tenemos que levantar el espíritu, tenemos que cantar, tenemos que disfrutar la vida. Josa vive por la música, pero no vive de ella, según su propio relato. Entre otros aspectos, la ley contemplaba el incremento del impuesto del IVA del 12 al 14% por un año y también un día de sueldo. En la actualidad, Manabí se levanta día a día por convertirse en una de las provincias productivas y más turísticas pese a la adversidad. Hasta la próxima. Y vamos a cambiar de tema. Esta tarde, la tarde de este lunes, en la plataforma gubernamental de gestión financiera en Quito se registró una amenaza de bomba. Cientos de empleados públicos que trabajan en la edificación fueron evacuados por el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Policía Nacional, mientras el equipo antibombas y explosivos evaluaba el lugar. Además, las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito cerraron las vías aledañas para asegurar la zona y pidieron a los peatones y conductores que transiten por vías alternas. Tras el barrido respectivo, el Ministerio del Interior confirmó que se trató de una falsa alarma. Volviendo al ámbito legislativo, los integrantes de la Comisión de Fiscalización mantuvieron una reunión para analizar el borrador del informe de juicio político contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno. El asambleísta Homero Castanier aseguró que existen suficientes elementos que demostrarían que las actuaciones del fiscal no fueron transparentes. Vamos a recomendar nosotros la destitución y censura del del fiscal general, y creemos nosotros que es importante también recibir las observaciones de los otros comisionados para que de aquí en el plazo máximo de 48 horas votemos en la comisión. El fiscal tiene que ser una persona cristalina, una persona que tenga credibilidad del Ecuador. El fiscal, al igual que el expresidente de la Asamblea, utilizó la institucionalidad de la Fiscalía para saldar cuentas personales y él no puede seguir siendo fiscal general de la Nación. La presidenta de la Comisión Ocasional, Ampetra, señaló que de más de 4.000 casos denunciados de violencia contra menores, 700 fueron de abusos contra niños y adolescentes. De esos, apenas el 30% tuvieron sentencia. La Comisión Ampetra busca que los casos de denuncias por violencia sexual contra niños y adolescentes no queden en la impunidad. Por eso buscan que las instituciones encargadas de impartir justicia trabajen de manera articulada. El 60% de casos no llegan a judicializarse. El número de casos dicen mucho, de 4.000 y más casos, simplemente 715 están identificados como casos particulares de niños y niñas, y de esos 714 o 19 casos solamente se han solucionado o tienen una respuesta concreta el 30%. El asambleísta Héctor Muñoz señaló que el Consejo de la Judicatura considera la violencia sexual contra niños y adolescentes como parte de la violencia intrafamiliar y no con la especificidad que se requiere. Tenemos, según el informe, que me parece que en septiembre del 2017 se tenía el 49%
de los casos judicializados. Ahora ha bajado a un 39%, entonces hay que ver cuál es el motivo de esto. Hay que saber si es que la Judicatura en verdad hizo el trabajo que tenía que hacer, investigando con Fiscalía qué fue lo que pasó y a qué se debe justamente esta reducción de los porcentajes de los procesos ya judicializados. Silvia Salgado dijo que existen nuevas denuncias de abuso sexual en colegios del país, por ende serán intervenidos. Investigar, auditar cómo está funcionando el colegio y qué garantías presta esa unidad educativa. Entonces puede ser eso como pudiera ser la mitad de los colegios del país. La comisión busca que el 100% de casos sean sancionados. Clever Aranda, TVL Noticias. 34 fueron las observaciones que planteó el Ejecutivo al proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. La Comisión de Biodiversidad analizará el veto parcial que formuló el presidente de la República en su calidad de colegislador a esta propuesta. Respecto a la disposición transitoria tercera, advierte que en las asignaciones para el Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico no se determina la fuente de financiamiento, por lo que se comprometerían recursos del presupuesto general del Estado. Según el colegislador, se puede mejorar la asignación de recursos hasta cerrar las brechas históricamente existentes. Para ello, propone que esta asignación se incremente de forma progresiva a partir del año 2019 de la siguiente manera. El 2019 la asignación será equivalente al 2,5% del precio de venta por cada barril del petróleo que se extraiga de la Amazonía. El 2020 será equivalente al 3%, el 2021 el 3,5% y el 2022 al 4%. En ningún caso la asignación será inferior a $1 por cada barril de petróleo. Asimismo, sostuvo que la remisión de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones crediticias con la banca pública no depende de la sola voluntad de dichas entidades, sino de las disponibilidades presupuestarias existentes, así como del impacto que pueda generar en las entidades del sistema financiero. Chida miyukunchi wishay kunawan kikinpa wasiman chamukunchi kichwa shimipi mashikuna estaban riksishpa katishun. Chunga sukta punja airiwa kisha ima mikas nakai manavi Esmeralda yakta ima pika kahatun yakitiarka kasnakai alpachukchuyan. Nyami iskiwata tukushka kai yakikuna tiaskamanta sina yati kai pika achka wanyikuna ancha yakikuna ima mikas nakai pitiarka. Acciones asamblea sina yati kai mamayakta tananaku yukumanta kai hatun yakita chimba puranapa tauka yanapaikuna imata michayachirka. Sina yati kai pika kamachikuna imata rurashpa kasnakai yakitukushka ayllukunaman yanapanapak shina yati kaypi lluqshirka chinami ñukunchik urkaypi willachishkanchik. Amenaza bomba plataforma financiera con Ancaipuncha imami kasnakaykito llaqta imapika shuk hatun tugyayta churarkanchi nishpa banchachishka imata uyashkakuna. Chaymanta tukuy kaypi llanka aylukuna imami lluqshishpa ñanman kaypi kashkakuna shinallati kasnakay tukuy chapakuna rikushka kipa ima kanishkami kayka kasna lluyashkallami kashka nishka. Fiscalización, Shinayati Kasna Kai Mingarishka Uku Imapimi Astawan Yankashpa Katikunkuna Kaipimi Astawan Kai Kutin Imaka Carlos Vaca Mancheno Kai Fiscal General Hatun Kamachi Imatai Kai Wanachinaman Chayachingapa Kaipi Rimanakushpa Katikunkuna Paikuna Kasna Rikushka Kipa Kaninmi Nyukunchika Kaipi Rikushkanchimi Kasna Kai Runa Imaka Huchata Charishkami Chaymanta Wanachinaman Kayachina Mikanchi Nishpami Kaipi Homero Castañer Apugimaka Rimarishka Kan Comisión Petra, Shinayati Kai Hatun Mingarishka Pillanka, Kai Hatun Tananaku Itapushak Silvia Salgado, Apuguarmi Makanishka Minyukunchi Kasna Wawakuna Ima, Kasna Kikin Kausai Pillakichishka Imaka Rikurishkami, Shinayati Kai Punja Kuna Ima Pillachana Wasikuna Ima Pika, Yakikuna Tian Minishka, Chaitanyukunchi Kataripa Kunchin Minishpami, Willachishka Kunakan, Kayakama Mashikuna, Kayamikutin Wishekunawan Tigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Agenda legislativa. Brevemente, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 17 de abril a las 10 de la mañana, sesión 509 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se hará la entrega de varios reconocimientos. También conocerá y resolverá sobre la situación del Consejo
resolución del CAL referente a la conformación de la Comisión Especializada Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. A las 11 horas, continuación de la sesión del Pleno número 496 para retomar el primer debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. Mientras que a las 15:30 está prevista la sesión de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Allí se recibirá a familiares de varios ciudadanos desaparecidos. Esta comisión sesionará en el 6º piso del Palacio Legislativo. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.